Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El día de hoy estaremos hablando sobre análisis de paquetes de datos de valores muestreados en IEC 61850. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayan tenido una bonita semana hasta ahora y pues que este webinar sea de su agrado. En pantalla, por favor, ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma. A la izquierda, las cámaras del staff de Meger, en el medio de la presentación, y a la derecha les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la misma. Les recuerdo que pueden ustedes mover y ajustar cada ventana de su tablero. Además, esta sesión será grabada y también les invito a que visiten nuestra página oficial para ver la agenda de webinars completos, meger.com/es/events. Allí también podrán ver nuestros seminarios presenciales que vamos a tener en la región. Y en los próximos días, los que se conectaron en línea van a recibir un certificado de asistencia. Con muchísimo gusto me presento. Yo soy su moderadora el día de hoy. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la gerente regional de Marketing Communications para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico. Además, les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto también les presento al día de hoy a nuestro panelista, Moisés Arenas. Él es gerente regional de la región de Centroamérica y el Caribe. Y en pantalla también su correo electrónico para cualquier duda o eh, comentario puntual que quieran tener directamente con Moisés. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Daniela. Muy contento de estar aquí nuevamente. Buenos días a toda Latinoamérica que nos ve y nos escucha por este medio. Bueno, nuestro primer webinar oficial de este año. Este, bueno, luego de superar algunos retos, aquí estamos en compañía de, bueno, no requiere presentación, nuestro experto robusto, Luis Tono de la tierra del merengue, el mofongo. Adelante, Luis. Bueno, Moisés, gracias. Sí, siempre esa manera jocosa, ¿verdad? Tierra del merengue, el mofongo, la bachata. Así que Ajá. un abrazo, sí, sí, desde acá para todos. Así que, bueno, yo diría que como el tiempo avanza, entonces podemos iniciar inmediatamente con este tema de mucha actualización, perdón, de mucho importancia para todos los que trabajamos en protecciones hoy en día, lo que es el IEC 61850. Siempre digo que es el presente, que es el futuro de las protecciones y las comunicaciones, no solo en las subestaciones, sino también a lo largo y lo ancho de toda la red eléctrica. Así que este tema es muy interesante. Vamos a analizar en detalle lo que es un paquete de datos de valores muestreados o del inglés sample values, pero antes vamos a hacer, como siempre, una introducción al IEC 61850 y al final vamos a hacer un poquito visionarios de qué nos depara el futuro con este estándar y en general con las protecciones eléctricas. Tendremos este contenido, como hemos dicho, una introducción a la norma, la estructura detallada de lo que es el paquete de sample values o valores muestreados, algunas recomendaciones para hacer pruebas funcionales de esta característica, ¿verdad? De este tipo de datos, de este subconjunto de protocolo de comunicación dentro de el estándar 61850 y finalizaremos con sugiriendo algunos temas para el futuro de IEC 61850. Entonces, primero quiero mencionar de que han existido muchos protocolos de comunicación estandarizados a lo largo de la historia, no solo de los relés de protección, sino también en industrias, por ejemplo, los PLC, que controlan procesos en industrias, correas, procesos de bombeado, llenado de algunos elementos y el control hasta en plantas generadoras, así, motores de combustión. Tenemos estos PLCs
que la mayoría han hablado toda la historia, lo que es el Modbus. ¿Okay? El Modbus es un protocolo de batalla que empezó de forma serial, pero luego también pasó a ser TCP, un protocolo por una red Ethernet. Entonces, tenemos protocolos estandarizados, como los que estamos mostrando ahí, el DNP3, muy utilizado en Norteamérica, anteriormente principalmente usado entre una subestación, un centro de control de energía, pero más ampliado todavía a dispositivos dentro de una misma subestación. Tenemos el IEC 60870-5-104, que ha evolucionado desde el 101, pasado por el 103, que sabemos que eran también protocolos seriales. Lo podemos ver mucho en la serie Ciprotec 4 de Siemens, es el IEC 103, donde para integrar un equipo de esto al SCADA había que hacer unos cálculos, unos escalamientos para que las señales análogas pudieran ser leídas o enviadas adecuadamente hasta un concentrador de datos. Entonces hay una necesidad de interconectar o intercomunicar equipos de distintos fabricantes, y ahí es que entra en acción el IEC 61850. ¿Okay? Inicialmente para la comunicación entre dispositivos de una subestación, pero luego ha ido evolucionando, se ha ido ampliando a conectar toda una red eléctrica y automatizar el proceso de despacho. Muy importante, no podemos dejar de mencionar, que van de la mano el IEEE 1588 con el énfasis en la sincronización horaria de los dispositivos, ¿verdad? Usando un Precision Time Protocol, un protocolo de precisión del tiempo y también muy necesario en temas de sincrofasores. Tampoco podemos dejar de mencionar la ciberseguridad del estándar de IEC 62351, porque con todo este avance y auge de la comunicación, tenemos cada vez más vulnerabilidades y amenazas probables en las que se puede incurrir al operar una red eléctrica interconectada. Entonces tenemos todo ese mar de protocolos de comunicación y está el nuestro, que es el IEC 61850, cuyo énfasis siempre ha sido la interoperabilidad entre dispositivos de diferentes fabricantes. Más de 100 fabricantes tienen certificación, ofrecen equipos que son compatibles con este estándar 61850 y por lo tanto pueden interconectarse, intercomunicarse entre los distintos fabricantes. Esto es clave, ya que la tendencia digamos, en general de la humanidad, en general en la subestación, es a unificar protocolos y mejorar esas prestaciones, esas capacidades de comunicación en una red eléctrica. Esa interoperabilidad permite combinar equipos de distintos fabricantes y, por un lado, aunque al fabricante no le guste mucho, pero eso reduce la dependencia de proveedores únicos y optimiza inversiones, que es lo que se procura en una subestación, en una empresa eléctrica, cuando vemos el punto de vista del cliente, del usuario final. Quisiera no depender exclusivamente de un solo proveedor, sino tener esa flexibilidad para la intercomunicación con equipos de distintos fabricantes. Entonces, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo el IEC 61850? Hemos mencionado que en la edición 1
el estándar, incluso el nombre o el título del estándar era sobre comunicación entre dispositivos de una subestación. Entonces el énfasis inicialmente estaba delimitado solo a la comunicación en la subestación entre los distintos IEDs, que sabemos que es del inglés Intelligent Electronic Device, ¿ok? O dispositivo electrónico inteligente. Entre esos dispositivos se limitaba inicialmente la comunicación y claro, entre una bahía y otra, por ejemplo, un campo de línea de transmisión podía enviar señales a un campo de transformador, a un campo de diferencial de barras, y entre todos estos tipos de bahías, entre un campo de bahía de generación, puede haber intercomunicación para envío rápido de señales de alarmas, disparos, enclavamientos. Entonces, ese era el énfasis de la edición 1 de 61850. Sin embargo, al pasar el tiempo, se fue viendo que estas capacidades tan, digamos, importantes y contundentes de comunicación entre dispositivos se podía extrapolar, ¿ok? O ampliar ese alcance hacia una red eléctrica interconectada. Entonces ahora el título, el nombre del estándar es automatización del despacho de energía. De ahí viene el concepto, ¿verdad?, de las redes inteligentes, de cómo un sistema eléctrico puede autorregularse, mantener ese balance entre la generación y la demanda de forma automática por medio de envío, recepción de señales rápidas usando ISS 1850. Se usan los mensajes GUS y valores muestreados para líneas de transmisión, y lo que hemos hablado, las redes inteligentes o Smart Grid, utiliza esta tecnología de comunicación digital para detectar y responder rápido a cambios que han ocurrido en la misma, donde ya no tenemos que manualmente estar llamando a un centro de control, a una planta generadora, sube rápido, sube la carga o baja la excitación, ¿verdad? Porque todo eso se puede hacer de forma automática y realizar el intercambio de información. Entonces se ha visto que la norma puede también ser utilizada más ampliamente para el diseño de sistemas de protección, automatización y control, y también estandarizar los procesos de ingeniería, como son planos eléctricos, son procesos de diseño, ¿ok? Y así tiene otras aplicaciones el 61850. ¿Ok? Entonces, siempre ha prevalecido la estandarización de la comunicación en 3 niveles. ¿Ok? Tenemos el nivel de estación, donde tenemos interfaces hombre-máquina o HMI o IHM, depende de inglés o español. Tenemos el nivel de bahía, donde están los controladores de esa bahía, los dispositivos de protección, y tenemos el nivel de proceso, que es digamos, la parte más cercana a los elementos primarios, donde están transformadores de corriente, de tensión, sensores y así, equipos primarios. Todo el 61850 gira alrededor de la automatización y la comunicación en estos 3 niveles de la subestación. Y claro, también el nivel de estación podemos ampliarlo y incluirlo también a una red a gran escala. ¿Ok? Entonces, todo eso favorece que se integren sistemas eléctricos en los sistemas SCADA, ¿verdad? Ese sistema de supervisión, control, adquisición de datos, por donde vamos a enviar y recibir señales desde y hacia un centro de
control de energía. Ya hemos hablado los 3 niveles de proceso, de bahía y de estación, pero también un elemento importante con 61850 es la capacidad de gestionar diferentes elementos de un relé de protección. Por ejemplo, reportes de archivos ComTrade, secuencia o registros secuenciales de eventos, todo eso podemos capturarlo automáticamente, enviarlo a una nube, enviarlo a una computadora central desde la cual se pueda analizar, ya sea manualmente o incluso utilizar software y herramientas especiales, incluso inteligencia artificial para analizar archivos ComTrade con reportes de fallas y determinar más rápido una posible causa de la activación. Entonces, todo este estándar viene acompañado de una serie de beneficios y tecnologías disponibles para los que trabajan o trabajamos en las protecciones. ¿Ok? Podemos capturar información en tiempo real con más rapidez que los protocolos tradicionales que se han utilizado, digamos, anteriormente. Tanto los estados de las protecciones o estados de interruptor, seccionadores, así, de barras, de líneas, seccionadores de tierra, las medidas, todo eso podemos capturarlo con más calidad y más rapidez. También el control remoto, lo que son la ejecución de maniobras y cambios en la configuración. Yo recuerdo que hace, muchos años atrás estábamos trabajando en un sistema SCADA que el enlace o la comunicación entre una subestación y otra y luego hacia un centro de control de energía era usando un Power Line Carrier o una onda portadora, igual PLC, ¿verdad? Las siglas en inglés a veces se confunden con el PLC industrial, que es Programmable Logic Controller. ¿Okay? Este PLC de las líneas no es controlador lógico programable, sino que es una onda portadora que utiliza la misma línea de transmisión a una frecuencia diferente para enviar y recibir datos y señales. Entonces es PLC Power Line Carrier. Recuerdo que se le estaba dando una orden de cierre a un interruptor de una línea y se escuchaba por radio, ok, le di la orden de cierre y fácilmente pasaban alrededor de 5 o 6 segundos entre la orden ejecutada por el operador en la sala de control y la ejecución del comando en campo. Entonces, imagínense en una situación de más rapidez, que haya que abrir rápido de un centro de control, un interruptor, esperar 5 o 6 segundos es una eternidad para que ese interruptor abra. Lo he comparado ya utilizando protocolos ya del mismo 61850 como MMS y la demora no excede un segundo, por lo menos así en esa comunicación, ¿verdad? Por radio de un centro de control de energía a una subestación. O sea que ese control remoto más rápido y más confiable porque mejoran los enclavamientos, como hemos dicho, la gestión de eventos, donde podemos tener un registro centralizado de operaciones y alarmas, obtener informes automáticos obtenidos de los relés de protección y hacer análisis después de ocurrida una falla. Todo esto disponible por, gracias a las mejoras de ISS 1850 y esa integración en sistemas SCADA. ¿Okay? Antes de entrar, digamos, a detallar lo que es el tema que nos compete de valores muestreados, no quiero dejar de mencionar los desafíos que tenemos con la presencia de energías renovables, la alta penetración
que a nivel global se está observando en muchos, por no decir todos los países, con esa alta incidencia de energía eólica, de plantas solares, otras tecnologías que utilizan energías renovables para producir la energía eléctrica. Y sabemos de diferentes fenómenos que han ocurrido en Francia, en España, perturbaciones eléctricas que han provocado apagones parciales y así en diferentes países. Y uno ve en las redes y hay mucha información. Uno dicen que bueno, que es culpa de las renovables por la intermitencia que tiene estos factores que menciono acá, la intermitencia, donde puede haber una variabilidad importante en plantas solares, que de repente viene una nube y el sol, ¿verdad? No tiene la misma radiación, y plantas que bajan de un 80% de golpe a un 30%. Entonces, igualmente, aunque en menor proporción, las energías eólicas. Entonces, esa intermitencia, muchos quieren atribuirle a eso la ocurrencia de estos eventos de apagones así en diferentes ciudades que hemos visto últimamente. También tenemos un desafío que es la bidireccionalidad, donde el flujo de potencia pues, puede fácilmente cambiar primero en un sentido, luego en otro sentido, y que requiere de las protecciones que sean adaptativas en muchos casos para ser capaz de monitorear esa bidireccionalidad. La electrónica de potencia con la que están formados estas plantas con energías renovables que tienen interfase mediante convertidores, estos elementos no proveen una alta corriente de falla en el momento de que ocurre una falla, y por lo tanto ese menor aporte a una falla también es un desafío para las protecciones, que sean capaces de detectar fallas de menor magnitud, de menor, digamos, caída de tensión, de menor valores de corriente. Y también la baja inercia que tiene la red con la alta incidencia de estas energías renovables. La inercia es un concepto que está muy relacionado a la estabilidad del sistema de potencia. Esa estabilidad es como los generadores, las líneas y la carga, cómo se mantiene estable ante perturbaciones. Y eso pues, muchas veces lo determinamos por el ángulo que hay entre ese generador y la línea o la carga. Si ese ángulo excede un determinado valor en un generador tradicional, podemos decir que se pierde la estabilidad, se activa la función 78. Para generadores, función 78 es pérdida del sincronismo. Diferente a la función 25, que es proactiva, es una función de permiso de sincronismo. La función 78 es reactiva, detecta una pérdida del sincronismo de un generador tradicional y lo saca fuera de servicio. Entonces, al tener baja inercia en el sistema eléctrico a gran escala, entonces la estabilidad se ve afectada. Por lo tanto, habría que mejorar la detección, que sea todavía más ultra rápida, de condiciones anormales. Estos son algunos de los desafíos que tenemos con la presencia de estas energías renovables. Hay todo un mundo de papers, de artículos, de capítulos en IEEE, en diferentes sociedades. Ok, ahí dejé el logo de IEEE, ¿verdad? Porque, bueno, muchos papers de estos son del IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, con sede en Estados Unidos, pero alcance mundial. Entonces hay toda una serie de investigaciones, por ejemplo, para mejorar el modelado
de recursos de energía distribuida con ISS 1850. De nuevo, mejorar el modelado, retos de coordinación de las protecciones para microgrids con alta penetración de recursos basados en inversores. Tenemos también de IEEE, la Sociedad de Potencia, Power and Energy. ¿Ok? También tenemos este reporte técnico, retos de las protecciones y prácticas para interconectar, generación basada en inversores. Tenemos también otro reporte técnico. Se ha tenido que redefinir lo que es la estabilidad, considerando ese comportamiento dinámico con alta penetración de energías renovables. Y así, bueno, no terminamos hoy. Si nos ponemos a buscar diferentes reportes técnicos, porque la situación, ¿verdad?, es importante. Hay que prestarle atención a todos estos fenómenos que pueden comprometer la salud de una red eléctrica. Y bueno, menciono todo esto porque con ISS 1850 y Sample Values, que es un subconjunto de los protocolos de ISS 1850, podemos intercambiar información en tiempo real mucho más rápida y ayudar en la protección y digamos, la operación, el funcionamiento dinámico de toda la red. ¿Ok? Así que entrando en, digamos, protocolos principales que tiene el ISS 1850, tenemos por un lado MMS, donde tenemos una arquitectura cliente-servidor. Anteriormente se decía maestro-esclavo, pero ya no podemos llamarle así porque algunos pueden ofenderse. Entonces, cliente-servidor, una arquitectura vertical donde un equipo principal pues pide información a un servidor y este la manda ya sea periódicamente con un periodo cíclico de pooling o de consultas, o puede enviarla por medio de reportes de excepción. Reportes es cuando una variable determinada cambia en un valor determinado, entonces se envía el mensaje sin tener que estarlo consultando cíclicamente, sino que acá el equipo fuente, el servidor, es quien se encarga de transmitir según esa configuración por excepción, cuando hay algún cambio en una variable de esa base de datos. Tenemos también el mensaje GUS, que ya, ¿verdad?, en otras ocasiones hemos descrito, que es este protocolo de comunicación principalmente horizontal, de peer-to-peer en inglés, ¿ok?, de un equipo a otro, entre IEDs, para enviar y recibir señales rápidas. Y tenemos el de sample values o valores muestreados, que son principalmente valores de secundarios o primarios, ¿verdad?, escalados de CTs y PTs digitalizados. Y claro, tenemos un cuarto elemento que es la sincronización horaria, mencionado al final, pero no por eso menos importante, con el que tendríamos la red eléctrica o los dispositivos sincronizados en el tiempo. ¿Ok? Entonces, ¿qué servicios de comunicación tenemos en ISC 61850? Pues está clasificado lo que tienen una importancia crítica en el tiempo. Obviamente no le vamos a dar la misma categorización a los que son de menor importancia. No es lo mismo, aunque es importante, pero no es lo mismo una orden de apertura o cierre
de un seccionador o una cuchilla de barra o de línea, ¿ok? Ese mensaje no tiene la misma criticidad que una activación de una falla interruptor o un relé diferencial de barras que va a transmitir todos los disparos desde el diferencial de barras hacia todo lo demás, ya sea celdas de, digamos, de media tensión o equipos en alta tensión, no es lo mismo, no tienen la misma criticidad. Entonces, por eso, 61850 establece servicios de comunicación para darle prioridad a los que tienen criticidad en el tiempo, como es el de valores muestreados o sample values, y claro está el mensaje GUS, y tenemos el GSSE, que es una parte más de compatibilidad. En mi experiencia se usa menos porque proviene del UCA 2.0, UCA, que es una especie de precursor en un sentido del ISS 11850. En Estados Unidos el UCA es Utility Communication Arquitectura, donde viene un protocolo de este tipo con bastante rapidez, una comunicación, ¿verdad? En una subestación, entonces está ahí principalmente a modo de compatibilidad hacia atrás, ¿ok? Y tiene, claro, la característica de ser crítico en el tiempo. Lo demás, la sincronización horaria y el MMS para sistemas SCADA, como he dicho, son importantes, pero no tienen la criticidad en el tiempo que los tres anteriores. Si vemos la capa, el modelo OSI de capas, ¿ok? Que procura modelar cómo es el flujo de información entre un emisor y un receptor, pues hay elementos que están en la capa de aplicación, otros en la capa de transporte, otros elementos en la capa de red, hay otros en el enlace de datos, ¿verdad? Que es la capa 2, y la capa física. Fijémonos un detalle, y es que los que son críticos, valores muestreados y el GUS, van directo de la capa de aplicación, ¿ok? Van directo a la capa de enlace de datos. Eso es lo que, por un lado, ¿verdad? Es un factor importante en la rapidez como este mensaje viaja desde un emisor hasta un destinatario, un suscriptor, porque no agota todos los elementos de una capa de transporte, una capa de red, sino que va directo al data link o el enlace de datos y a capa física, ¿ok? Eso fue diseñado de esa manera para que no tenga todas esas consultas y validaciones que hacen otros protocolos, ¿ok? El GUS aprovecha esa tecnología y es un mensaje que, si se configura adecuadamente usando redes virtuales en los switches, las VLANs, entonces tiene una vía rápida de entrada y salida, ¿ok? No hace la cola o la espera que tienen los mensajes normales cuando llegan a un switch, un puerto, salir por otro. No hace esa cola, sino que tiene una vía rápida que es como una especie de ambulancia, ¿ok? Entonces, si definimos lo que es el mensaje, o describimos lo que es el mensaje de sample values o valores muestreados, podemos decir que inicialmente estaban destinados a usarse solo dentro de la subestación, una red LAN, que es red de área local, Local Area Network. Sin embargo, al ver los beneficios, como ha pasado en general con ISS 1850, pues también Sample Values no ha sido la excepción. Ha habido un impulso para que
mensaje de valores muestreados esté disponible fuera de la subestación y así satisfacer algunas aplicaciones o necesidades de aplicaciones relacionadas a redes inteligentes. Entonces, eso ha conllevado a una variante, podemos decir, de valores muestreados, que también está en mensaje GUS, la variante del GUS enrutable o el sample values o valor muestreado enrutable, que no se queda en la subestación localmente, sino que a través de la WAN, o sea, Wide Area Network, a través de una red de área amplia, puede ser enviado de una subestación a otra o a un centro de control donde se automatiza el despacho de la energía. ¿Okay? Como ya hemos dicho, esa es digamos, la intención en la evolución del estándar C1850, la automatización del despacho de la energía. Este mensaje transmite valores muestreados de las medidas perdón, de transformadores de corriente, transformadores de tensión y también algunos piensan que solo valores análogos digitalizados, pero también por sample values podemos tener variables binarias, es decir, entradas y salidas binarias, ¿ok? De 0 y 1. También es posible enviar y recibir usando sample value. La precisión del tiempo es más o menos 4 microsegundos, ¿ok? Cuando hablamos de mensaje GUS, estamos hablando también de 4, pero de milisegundos. O sea, una precisión bastante elevada en esa transmisión y recepción, o digamos latencia entre la transmisión y recepción de un mensaje por sample values. La red no debe introducir retardo de más de 2 microsegundos, ¿ok? O sea que aquí vienen los de comunicación, hay que hacer un buen diseño, dimensionamiento con capacidad de puertos de los switches, ¿verdad? Fibra óptica, preferiblemente, por no decir casi imprescindiblemente, que sea fibra óptica, esa red de comunicación, y que sea capaz de soportar una, digamos, estampida de publicaciones y suscripciones de mensajes, tanto GUS como de sample values. Cuando hablo de estampida, es que cuando hay una activación de una función particular, estos mensajes tienen un mecanismo de retransmisión agresiva, donde van a inicialmente en un milisegundo van a retransmitir de forma agresiva todas las variables que han sido configuradas y corremos el riesgo de que en una condición de emergencia pueda sobrecargarse o congestionarse una red de comunicación y hacer que aumente la latencia o el tiempo en que llegue el mensaje desde la fuente a el que lo recibe. Entonces es muy importante que para sample values la red, el diseño, la topología, la redundancia no introduzca retardos mayores a 2 microsegundos, ¿ok? Tenemos dos tipos de transmisión, 80 muestras por ciclo o 256 muestras por ciclo, depende, ¿verdad?, de la aplicación, si es protección o medición. Y la transmisión usa dos métodos, uno que le llamamos multicast, servicio multicast, o un unicast de punto a punto sobre enlaces seriales. Obviamente no es que la red es serial, porque a eso no es que nos referimos, sino que hay por la red Ethernet un enlace punto a punto entre un emisor y un receptor. ¿Ok? Entonces, la subestación, cuando tiene un relé, un IED tradicional, tenemos los componentes como mostramos acá, donde el CT, transformador de corriente tradicional, se va a llevar por un cable de cobre
a un módulo de entradas análogas en un relé de protección. Ya ahí el relé internamente va a un microprocesador, a módulos de función. No está todo acá, ¿verdad? Por espacio no puedo poner elementos así, supresores de pico, filtros o acondicionadores de la señal, DSP, Digital Signal Processing, ¿verdad? Todo esto es un mundo. Entonces, pero así de modo resumido, podemos decir que estos módulos de función entonces van a activar una salida binaria para ejecutar ya sea un control o una orden de disparo. Tenemos un módulo de entradas binarias con el que podemos monitorear el estado, la posición, interruptores, seccionadores, monitorear alarmas de un interruptor, como lo es baja presión de SF6, bloqueo de SF6, discrepancia de polos, resorte descargado, y así toda esa serie de alarmas que podemos encontrar en un interruptor. ¿Ok? Entonces, igual lo mismo sucede con los PTs, o transformadores de tensión, que van a ese módulo de entrada análoga en el relé. Ok, ya bueno, el módulo de función le puse un detallito más ahí a la derecha, convertidor de análogo a digital, multiplexores y así tiene diferentes elementos. Ese sería, digamos, una subestación con IEDs de forma tradicional. ¿Ok? Sin embargo, el mensaje sample values no pasa por todos esos elementos, sino, como hemos dicho, hay un flujo desde el publicador, que es digamos, la terminología en 61850. Tenemos un publicador y tenemos un suscriptor, ¿ok? Publisher o subscriber, donde se manda, el publicador manda toda la información correspondiente a través de la capa de aplicación para que le llegue a esa capa de aplicación del lado del suscriptor, el que necesita esa información. Entonces, como mencionamos, no hay elementos en las capas subsiguientes del modelo OSI, como son la capa de red, etcétera, sino que va directamente a la capa de enlace de datos y obviamente la capa física, preferiblemente fibra óptica, a través de los switches, y ahí va desde un publicador hasta un suscriptor. Si vemos digamos, la estructura de este mensaje de sample values, ¿ok? El paquete de datos en sí, tenemos dos grandes componentes. Un APCI, que es el control de la información del protocolo, ¿ok? Que tiene estos tres elementos: la longitud, el tagueo y el número de ASDUs. ¿Qué es el ASDUs? ASDUs es una parte del paquete de datos donde tenemos la unidad de datos, ¿ok? El servicio de la unidad de datos. Entonces podemos tener varios ASDUs ahí en esa trama o en ese paquete de datos del sample values. A todo esto le llamamos APDU, que es el Protocol Data Unit o unidad de datos del protocolo, ¿ok? A estos dos elementos. Si capturáramos usando una aplicación sniffer que monitorea tráfico de datos en una red Ethernet, pues podemos veríamos estas tramas así. Hay una, ¿verdad?, muy popular, que es el Wireshark o tiburón de los cables, diríamos, traducido al español, donde se pueden ver estos elementos de datos en un paquete de sample values. ¿Ok? Y si lo vemos en más detalle, tiene una estructura como esta. El ASDU tiene un ID, ¿verdad? Todo eso lo podemos ver
en detalle con una captura de un sniffer o un monitoreo de tráfico de información. Tenemos también cuenta el conteo de sample values, cuántas muestras ha tomado, ¿ok? Para enviar una información. Tenemos un valor que es de revisión de la configuración, que va variando a medida que cambiamos la ingeniería o la configuración de la base de datos 61850. Tenemos también la indicación de la sincronización de estampa de tiempo y una secuencia, un número que indica la secuencia de las muestras. ¿Ok? Y eso se repite en cada ASDU o Data Unit, que viene, ¿verdad?, con una secuencia. Yo sé que son temas, digamos, un poco abstractos, porque hay que capturarlos, hay que verlos en una red de comunicación, pero mi recomendación siempre es el que trabaja protecciones también debe irse familiarizando, si no lo está, con lo que es la comunicación, con lo que son los protocolos, con lo que son los sniffers, así analizar una trama o un paquete de datos. Hay que tener esa, digamos, ambidiestralidad de poder operar en el mundo de los fasores, ¿ok? De los ángulos de un relé diferencial y ver cuánto es el desfase entre un devanado y otro con un índice de conexión, ¿verdad? Un grupo vectorial YN de 11. O sea, moverse en ese mundo de los fasores y de la parte análoga de las protecciones, pero también ir a la ambidiestralidad, al otro lado, y también ver esta estructura de datos y de un mensaje 61850. ¿Ok? Entonces, el mensaje tiene, digamos, de forma tradicional un CT-PT óptico que hace una conversión localmente de análogo a digital, como podemos ver en esta ilustración, ¿ok? Que hay unas muestras que se van a enviar por sample values desde un transformador de instrumento hacia un dispositivo. Y esto usa DSP, que es la Digital Signal Processing, y la conversión de análogo a digital, y eso entonces llega al DSP del dispositivo que lo recibe el IED, obviamente a través de un canal digital de fibra óptica. ¿Ok? Entonces todo eso, cualquiera me diría, oye, pero estamos metiendo más elementos en el camino. O sea, antes teníamos solo un cable de cobre, de un PT, un CT, cable de cobre, hay 4 hilos o 6 hilos directo a los relés. Ahora, bueno, tenemos el PT-CT, pero hay todo un muestreo, procesamiento digital de señal, conversión de análogo a digital y luego recibirla del otro lado. Digamos que en un sentido tiene razón de la cantidad de procesamiento interno que se hace para lograr la digitalización. Sin embargo, de todos modos, en cuanto al tiempo, el 61850 es mucho más rápido. Yo mismo he realizado pruebas en subestaciones con, digamos, relés tradicionales y los lockout tradicionales o relés de bloqueo, y he determinado tiempos así desde la activación de un relé hasta que se ejecuta el disparo de un interruptor, y digamos que pueden pasar 50 milisegundos, por poner un ejemplo. Cuando hago lo mismo con 61850, tenemos un ahorro entre 15 y 25 milisegundos. ¿Okay? O sea que he podido ver esa reducción significativa en el tiempo de los disparos. O sea, y en protecciones, claro, 15, 20, 30 milisegundos es bastante importante a la hora de despejar
una falla. Acá tenemos una imagen de una merging unit, ¿verdad? Que se combina con el control de un interruptor. Tenemos los 3 niveles de 61850, el nivel de proceso, ¿ok? Donde tenemos los transformadores de instrumentos, tenemos el interruptor, y todo esto va a esa unidad centralizadora, merging unit, que hace toda la conversión de las señales del mundo análogo al mundo digital y la envía a través de este switch Ethernet a la protección que está, digamos, en el cuarto de control de la subestación, el nivel de bahía. ¿Ok? Ese es un ejemplo de merging unit que se usa combinada con la protección y el control de un interruptor. Sin embargo, tenemos esta otra, donde la merging unit está combinada con un relé de protección. Y acá, en el nivel de bahía, en la sala de control, no tenemos relé de protección, sino que lo tenemos integrado en esta merging unit que tiene la función de protección y tiene también el control del interruptor. Entonces, digamos que poco a poco estamos empaquetando, por así decir, en uno o en pocos dispositivos, ¿okay? La funcionalidad de concentrar los datos y la función de protección de un dispositivo ¿verdad? En un solo. Y esa es la tendencia, que uno o dos equipos, ¿okay? Puedan hacer toda la, digamos, la protección de una subestación. ¿Ok? Eso es la tendencia. Por el momento seguimos, claro, teniendo relés separados, pero hay que irse preparando hacia el futuro. Tendremos en el cuarto de control de la subestación toda una serie de switches y elementos de comunicación, y cercano al campo, en el nivel de proceso, tendremos la merging unit con toda la funcionalidad. ¿Ok? Entonces, el sample values, como utiliza un modelo de publicación que garantiza esa transmisión de forma organizada y controlada en el tiempo, entonces tenemos una, según la frecuencia de muestreo, ¿verdad? Un tiempo entre una muestra y otra, y tenemos un tiempo de duración del mensaje. ¿Okay? Esta transmisión se hace a un intervalo fijo entre los mensajes, no tanto como el GUS, que hay un intervalo fijo cuando no hay cambio, ¿ok? Pero que cuando hay un cambio, esa retransmisión ya no es a intervalo fijo, sino lo que yo le he llamado una retransmisión agresiva. El sample values sí tiene un intervalo fijo entre los mensajes. Si vemos algunos atributos de los sample values, o sea, de los parámetros que podemos ver en el paquete del mensaje que viene contenido, tenemos que hay un parámetro que es el sample o las muestras. Esa tiene el conjunto, ¿verdad?, de los datos muestreados en un instante dado. Esa clase de datos es de valor analógico, según se define en 61850-7-3. Ese es el parámetro sample. Tenemos también en abreviatura sample count, ¿ok? Que es un contador que se incrementa cada vez que se toma una nueva muestra de valor analógico. ¿Ok? Este número, ¿verdad? Si se incrementa con cada muestra, pues un parámetro que en el tiempo va a ir aumentando, o sea, un número exorbitantemente alto, pero luego se reinicia mediante un evento de sincronización, por ejemplo, cuando hay un nuevo segundo de un PPS. O sea, que en un segundo puede incrementarse exorbitantemente, pero luego vuelve y se resetea. Si no se hiciera de esta forma, pues
No hay números que aguanten todo este contador en una frecuencia de muestreo de sample values. Ok, el sample sync indica si las muestras están sincronizadas con señal de reloj, ¿verdad? Te dice sí o no. Si no están, ¿verdad? Lo ideal es que en sample values tengamos siempre la sincronización del tiempo, preferiblemente por PTP, tiempo preciso. Y si no hay, bueno, el segundo en importancia que sigue es el IRIC-B, que es un elemento que usa una comunicación, una trama de estampa de tiempo, digamos, serial, pero tiene bastante precisión, más que, por lo menos hasta ahora, SNTP, que es el tercero, digamos en la prioridad, primero PTP, segundo IRIC-B, tercero SNTP, que es un protocolo que usa la red Ethernet, donde un maestro le envía a los demás dispositivos para que se sincronicen en el tiempo. SNTP es Simple Network Time Protocol. Ok, entonces, si seguimos con los atributos, el parámetro test que existe, ¿verdad? En la edición 1, esta variable que indicaba si el mensaje GOOS estaba en modo de prueba para que el destinatario no ejecutara ¿verdad? Los disparos, lo que tenía que hacer. Entonces, ese test fue reemplazado en la edición 2 por un parámetro simulation. ¿Ok? Ahí se especifica si el mensaje que se está transmitiendo está en modo simulación. Si está en verdadero, en true, ¿ok? Entonces el mensaje y sus valores que se han publicado fue por una unidad de simulación con fines de prueba. ¿Ok? Esto es importante a la hora de hacer ensayos de funciones de protección con ISS 61850. ¿Ok? Entonces, ya para ir entrando en los minutos finales, quiero comentarles, ¿verdad? Antes de hacer algunas recomendaciones a futuro de ISS 1850, permítanme en un par de minutos presentar que Megger, ¿verdad? Ofrece una solución que puede simular valores muestreados en el mundo digital. Un equipo de una sola fuente física de voltaje y corriente, donde podemos con ella hacer una inyección virtual de 12 corrientes y de 12 voltajes. O sea, podemos tener virtualmente hasta 24 canales entre voltaje y corriente disponibles, o sea que podemos hacer un mundo. Conectamos este dispositivo a los diferentes IEDs de la subestación a través de, ¿verdad?, de un switch, y podemos mapearle, decirle a este equipo cuál es digamos, la MAC address o el dispositivo que va a recibir, y ahí poder hacer ensayos hasta simultáneamente en diferentes dispositivos de protección. Este equipo viene en 3 versiones, el tipo rack, que se puede dejar fijo ahí en un panel tipo rack de 19 pulgadas, ideal para laboratorio. Está el estándar, que es portátil, de fácil manejo, y tenemos el SMRT1D con su pantalla integrada, desde la cual se puede, digamos, controlar toda la funcionalidad de este dispositivo. ¿Ok? Entonces, cuando lo utilizamos en modo sample values, ¿verdad?, podemos utilizarlo con o sin la computadora. Imagínense una tableta como esta, parecido a una tableta, entonces en una subestación inyectando 12 corrientes y 12 voltajes.
Cuando está en modo sample values, ¿verdad? Porque se puede poner en modo físico, inyectar corriente y voltaje análogo, pero lo ponemos en modo sample values. Tenemos disponibilidad de todas estas magnitudes digitales para realizar un ensayo bastante completo con, digamos, con plantillas, con algoritmos que ya vienen diseñados para hacer una sobrecorriente, hacer digamos, un ensayo de diferentes funcionalidades de un relé de protección, todo a través de un dispositivo pequeño, ligero y un cable Ethernet. ¿Ok? Y claro, el cable de alimentación, porque es necesario que el equipo esté encendido. ¿Ok? Con esta herramienta vamos a poder inyectar hasta lo que se conoce como streams, hasta 3 streams o secuencias de sample values. Un stream es un conjunto de 4 corrientes y 4 voltajes. Se usan 4 porque hay 3 que son de las fases, ¿verdad? En un sistema tradicional con fases ABC, pero también un cuarto que puede servir para función de falla tierra, ¿ok? Ese cuarto canal de voltaje o de corriente. Entonces, bueno, hasta 3 streams podemos tener ahí asignando esa secuencia de datos. Eso lo hacemos por la MAC address, tanto del dispositivo SMRT1 como con la MAC address del dispositivo que se va a suscribir a estos sample values, ya sea una merging unit o sea un relé de protección que tenga estas entradas digitales de valores muestreados. Al configurar esa relación de PTs, CTs y esa MAC address interna de este dispositivo, entonces de una vez estamos listos para realizar ese ensayo. ¿Ok? Podemos visualizar los valores de sample values que estamos inyectando. Si no tuviéramos, no quisiéramos hacerlo usando un sniffer tradicional, podemos usarlo como backup o corroboración de lo que estamos inyectando con nuestro equipo, corroborarlo con un sniffer adicional si así lo quisiéramos, pero se puede visualizar esa inyección de sample values que está fluyendo a través de esa red de comunicación, donde hay una inyección y una captura de datos de sample values, ¿ok? Así que, bueno, diría, esto es una opinión muy personal sobre el futuro de ISS 11850. Quiero ahí tomarle 2 o 3 minutos nomás y ahí ya concluimos sobre qué mejora futura esperamos del estándar, en mi opinión, porque yo soy una persona que está constantemente en campo realizando estas configuraciones, comisionamientos, puesta en marcha de subestaciones. Entonces, tenemos la experiencia, ¿verdad? No es nada más hablar desde un escritorio, leer un libro, sino que bueno, estamos casi siempre en campo. Entonces, algunas sugerencias, mejoras futuras, es que a través de C1850 se puedan completar los ajustes de los relés en los nodos lógicos, porque hasta ahora lo que tenemos modelado en los nodos lógicos son parámetros de la funcionalidad del relé, funcionalidad de distancia, funcionalidad de sobrecorriente, diferencial. El PDIS es el nodo PDIS, es el nodo lógico de la protección de distancia. El PTOC, Time Over Current, nodo lógico de la protección de sobrecorriente de tiempo inverso. Entonces, lo que tiene son parámetros que indican la funcionalidad de ese elemento en el modelo, pero no tiene
los ajustes. Entonces, la recomendación es que a futuro se pueda ampliar el modelado para que también incorpore los ajustes de los IEDs, y bueno, esta es la segunda recomendación, en esos archivos ICD y CID de este estándar, que algunos fabricantes han empezado a hacerlo, pero otros todavía no tienen en estos archivos los ajustes y parámetros de los relés. Ok, ampliar el modelo de los IED para que incluya datos de coordinación y análisis. Ok, no es mala idea tener esa parte también ahí de la coordinación, y agregar capacidad de autoverificación de la configuración. Ok, esto para hacer una autoverificación de la configuración necesitamos herramientas externas, y no es descabellada la idea de sugerir que la configuración se pueda autoevaluar según los parámetros que tenga y detectar algún tipo de error si fuera así necesario. También que se puedan crear automáticamente diagramas de HMI y pantallas con disposición física de los equipos. Eso no es complejo cuando tenemos un SSD, un archivo que tiene toda la descripción de la configuración de una subestación. También que se pueda hacer mapeo automático a pantallas HMI, automatizar el proceso de ensayo del sistema. Ok, las maletas tienen con su software mucha automatización incorporada, pero se puede hacer todavía más usando 1850. Y bueno, tendremos un análisis automático de eventos de oscilografía. No es que no vayamos a ser necesarios los ingenieros de protecciones y que ya la inteligencia artificial nos va a sustituir. No es eso a lo que me estoy refiriendo, pero tener un análisis preliminar de la ocurrencia de un evento con magnitudes de corriente, ángulos de corriente, duración de la falla, que de forma rápida, automática, te genere un reporte así, que se revise, ¿verdad? Es también un resultado a futuro de ISS 1850, y que también tengamos plantillas de configuración ya preestablecida, no haya que hacer el trabajo totalmente desde cero. ¿Ok? La tendencia de futura, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta la inteligencia artificial, donde tenemos ya y seguiremos desarrollando esos algoritmos de aprendizaje para tener una detección, digamos, predictiva de una falla. No esperar a que la falla ocurra, sino que los conceptos que tenemos en mantenimiento predictivo, ¿verdad? Esa curva PF de probabilidad de falla, que a medida que avanza el tiempo, esa probabilidad aumenta. Entonces todo eso se incorpora en inteligencia artificial y puede detectar predictivamente patrones de posibles fallas en el futuro. También hay que prestarle atención a la ciberseguridad con todo esto de la comunicación, ¿verdad? Estamos más vulnerables. El data mining o análisis masivo de los datos, eso por un lado es un punto de aumento de la demanda de energía eléctrica con tantos data centers o centros de datos que tenemos a nivel mundial para procesar y hacer análisis con la inteligencia artificial. Uno piensa como que, no, los datos siempre son bajo consumo, pero no. Estos data centers, yo tengo información de data centers que ellos, un solo, pues necesita por lo menos 5 megas, 10 megas, y donde hay data centers así en ciudades, a veces los data centers consumen más que la ciudad, que el resto de la ciudad. O sea que cada prompt que se hace de inteligencia artificial, cada consulta y millones de
de personas simultáneamente enviando prompts para consultas de inteligencia artificial, todos esos data centers, mire, absorben y consumen una energía bastante importante. O sea que ojo también al consumo de los data centers y realidad aumentada, donde al tener tanta información y tantos datos, hay mucho que analizar y eso puede servir en asistir para la operación y mantenimiento de equipos eléctricos. ¿Ok? Así que mi exhortación para los proteccionistas, hay que actualizarse siempre, evolucionar, porque las protecciones van a continuar el desarrollo hacia mayor inteligencia y adaptabilidad. Entonces hay que evolucionar, no podemos quedarnos atrás. También esa capacidad de integración entre diferentes fabricantes, hay que también, pues, ¿verdad? Si no tienes compromiso con algún fabricante, pues hay que poderle trabajar a todos, ¿ok? Fabricantes de relés de protección. La ambidiestralidad, que la mencioné anteriormente, el personal debe moverse confiadamente entre fasores, por un lado, el mundo analógico y también el mundo digital, a la derecha y a la izquierda. Y claro, ya para personal responsable de inversiones en sistemas eléctricos, pues que modernicen sus protecciones para que no se queden atrás en el mercado. ¿Ok? Así que los sample values pueden ser considerados como un cableado virtual que sustituye ese cableado de cobre y bueno, si digitalizamos esa señal del secundario de un CT, un PT, podemos eliminar lo que es el elemento de saturación. ¿Okay? O sea que se podría ya no tener que depender de cálculos de saturación para un CT, sino que prácticamente se eliminaría. También el peligro de abrir un secundario de un CT en servicio, podemos eliminarlo con estos CTs y PTs ópticos, que es un tema también de mucha importancia. ¿Ok? Así que, bueno, de mi parte, ahí pisamos un poquito el acelerador, pero era mucha información y quisimos compartirla en este webinar sobre este elemento de sample values y valores muestreados, pero también pudieron darse cuenta a modo general la tendencia que tiene la red eléctrica y la tendencia en ISS 1850. Así que de mi parte, si está ahí Daniela o Moisés, le cedo esta parte. Bueno, no se escucha, pero ahí, bueno, le mostramos en otros eventos, ¿verdad? Que tendremos, que pueden revisarlo en nuestra página web, ¿verdad? El seminario técnico de pruebas en máquinas rotativas, ¿verdad? En Costa Rica, jueves 10, bueno, ese digamos, si es 19 de junio o 24 de junio. El asunto es que pueden buscar en la página web los eventos que tenemos y también seguirnos por LinkedIn, ¿ok? Para estar más al tanto de diferentes webinars y eventos que tenemos disponibles. Sí, muchas gracias Luis por tus aportes, excelente presentación. Sí, tenemos algunas preguntas. Creo que Daniela tuvo algún tema técnico. Recibimos algunas preguntas que procedo a compartirte, ¿no? A nivel de usuario principal, a nivel de usuario principiante,
en esta tecnología digital, las señales analógicas provenientes de los CT y los PTs se procesan en la Emerging Unit. De este punto, ¿qué fidelidad, confiabilidad tendría la señal muestreada bajo una condición sensible de falla, por ejemplo, para la operación exitosa del esquema de protección? La pregunta va dirigida a que aún ingenieros de aplicación prefieren como respaldo tender un cableado físico, o sea, de cobre, para el circuito de disparo al interruptor. ¿Cómo cambiamos ese chip? Sí, bueno, definitivamente es una pregunta interesante porque es con lo que lidiamos esa mentalidad tradicional que ve el cable de cobre robusto, un número 8, cable 4 milímetros que lleva unas corrientes, unas tensiones. Sin embargo, ahora por 2 fibras ópticas no solo va eso, sino también todos los disparos y otras variables de comunicación. Entonces, en mi opinión, y lo he visto en muchos papers de experiencias de implementación de subestaciones 100% digital, es decir, que incluyen mensaje GUS como disparo y también sample values en la parte digital de PTs y CTs. Y también en subestaciones parcialmente digitales donde solo usan mensajes GUS. En ambos casos he visto mucha confiabilidad y rapidez en la operación. Digamos, en muchas experiencias que he podido implementar desde el 2015, ahí en ese año, mi primera implementación, 6850, tuve una experiencia de una fibra óptica que se abrió por unos roedores. ¿Okay? Había roedores en la subestación, se abrió una fibra, el sistema dio una alarma de que estaba sin protección. Pero todo eso con el tiempo se ha ido mejorando la topología, o sea, una red con una buena topología y redundancia en la comunicación, que si falla una fibra, la otra sigue protegiendo, es totalmente confiable. Entonces, mi exhortación a los que tienen todavía esa mentalidad de mantenerse en el cobre, que si se diseña bien, con una buena topología y una redundancia, 61850 es confiable y es más rápido, lo que ayuda a despejar en menos tiempo una falla. ¿Ok? O sea que esa sería la respuesta. O sea, yo lo he vivido en carne propia al comisionar subestaciones. Es confiable, o sea, la rapidez con la que recibe las señales es bien poderosa. Ok, Luis, gracias. La siguiente pregunta, ahí que mencionabas ya la parte de las mejoras que perfilas para el futuro de la IS 61850, ¿qué papel juega actualmente la IA en este tipo de aplicaciones? Y en caso contrario, ¿consideras que la IA tendría un papel preponderante en la aplicación de estas tecnologías en el sector eléctrico? ¿Y cómo podría reflejarse su beneficio? Excelente. Sí, la IA realmente también es presente y el futuro, lo que como toda herramienta, pues hay que saberla usar y no abusar. ¿En qué sentido me refiero con esto? Porque, por ejemplo, creo que lo mencioné, con IA podemos hacer que los relés aprendan, que tengan algoritmos de inteligencia artificial y que estén monitoreando permanentemente parámetros de una red eléctrica y que puedan detectar patrones y predecir, dar alguna alarma, alguna especie de reporte que pueda predecir una posible falla en el futuro. Entonces, digamos que esa es una aplicación, la capacidad de análisis, de autoaprendizaje, ¿verdad? Porque eso es lo que significa la IA, o por lo menos la sigla de GPT,
Pre-Trained Transformer. O sea, es un software preentrenado que has alimentado con unos datos, pero que también esos datos se van autoalimentando mientras van monitoreando. O sea que como elemento de predictividad va a ser un éxito, lo que no se podrían tomar decisiones así sin revisar bien esa predicción. A eso es que me refiero cuando hablo de saberla usar. Si te da un reporte de un disparo, te analiza un archivo Comtrade, te genera un reporte preliminar, obviamente eso debe revisarlo un ingeniero de experiencia para darle, digamos, los toques finales. O sea, que es una herramienta que te va a dar mucha información inicial, pero que debe ser validada ya por un ingeniero físico. Un profesional, exacto. Un agente, sí, de inteligencia artificial. Entonces, pero hay que estar, ¿verdad?, ahí activo con esa tecnología. Ok. No sé, Daniela, si quiere Perfecto. continuar, ya que... Ajá. Sí, muchas gracias. Disculpen que perdí conexión. Ya saben, estas sesiones en vivo a veces suceden. Sí, la tercera pregunta que nos dicen es, ¿el SMRT1 se puede usar para prueba de relé trifásico? Bueno, si es un sample values, no digo yo trifásico, 2D24avo fásico. O sea, si es por, perdonen la palabra, pero si es por sample value, pueden probar no solo uno, sino varios. De forma digital, hasta simultáneamente puedes probar hasta 3 relés. Ahora, si la pregunta es en el modo físico, como el equipo tiene un canal de voltaje y uno de corriente, entonces el relé trifásico habría que probarlo una fase a la vez. Eso sería. Pero si es en sample value, ¿verdad?, que es el tema que hemos estado tratando, pues no solo uno, no puede probar hasta 3 relés trifásicos simultáneamente en el modo sample values. ¿Ok? O también podría ser, Luis, ahí en el relé trifásico, utilizar el Daisy Chain, ¿no? Con 3 Smart 1. En el modo físico. Oh, claro, sí, las maletas Megger, ¿verdad? Nuestras maletas tienen esa capacidad de conectarse en cascada. Entonces, si tuvieras 3 SMRT1, se ponen con un cable Ethernet digamos, en una especie de red y se ve como si fuera un solo equipo trifásico, que es el buen punto, Moisés, esa versatilidad que tienen los SMRT1. Ok. Perfecto. Y para finalizar, nos dicen cuál es el costo del equipo de prueba. Yo creo que eso es más, va dirigida para ti, Moisés. Sí, realmente yo diría que se pusiera en contacto con el representante local de su país. Si no sabe o no tiene contacto con el representante local de su país, en mi correo, moises.arenas@megger.com, me puede dirigir la consulta y con mucho gusto le atendemos la inquietud. Es perfecto. En pantalla les acabo de poner el correo de Moisés para los que necesitan ponerse en contacto directo con él para costos, etcétera. Pero también quiero recordarles que llenando la encuesta ustedes también nos pueden indicar que si es que ustedes desean una cotización, si es que desean ser contactados por un especialista, si es que desean una demostración. Entonces, por favor, al finalizar este webinar, ustedes van a poder ver una encuesta y les pedimos que nos ayuden llenando la encuesta, ya que en ella pues nos pueden ayudar a mejorar los webinars, a saber qué temas son de interés para ustedes y también además nos pueden indicar si es que desean una copia de la presentación o si es que desean específicamente algún equipo ya directamente y para nosotros contactarnos. Para cualquier otra duda, consulta o comentario nos pueden escribir a csawebinars@megger.com también. Yo de mi parte me despido. Doy muchísimas gracias a Luis y a Moisés por estar aquí presentes, a Luis por darnos esta cátedra maravillosa y por también pues preparar el webinar.
Y también a ustedes, a nuestra audiencia que nos acompañan siempre fielmente en estos webinars que son de mucha importancia para nosotros y también que le ponemos muchísimas ganas. Ujú. Sí, por mi Bueno, parte, que estén pendientes a las redes, a las comunicaciones nuestras, la parte de marketing. Y bueno, nuestro siguiente webinar está previsto para mediados de agosto. Estén pendientes a la fecha exacta y en el horario. Muchas gracias por acompañarnos. Luis, bueno, sí, sí, para mí también estamos, me reitero, 24/7 a la orden. Gracias por asistir y nos vemos en una próxima. hasta luego. Bien. Muchísimas gracias. Voy a poder proceder a cerrar la sesión. Hasta luego. Bye.